Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 4. Segundo libro de Samuel, quiero que me ponga atención. Sé que hay un calorcito rico por acá, pero quiero que esta es una enseñanza bien importante. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 al 4, y me ayuda por si el calor también me saca a mí de la escritura por ahí. Dice la palabra del Señor como está escrita: Jehová envió a Natán y a David, y viniendo a él, vamos a leer. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos pongo esta palabra, pongo mi vida y la vida de tu pueblo. La vida de que quizás en el 2050, si tú no has venido, van a estar viendo este mensaje. Señor, habla a esas personas en el futuro, habla a esas personas, Dios mío, también, Señor, que están en YouTube. Padre, en el nombre de Jesús, lo cubrimos con tu sangre. Amén. Puedes sentar. Quiero en esta hora, hermanos, compartir un tema muy importante. Regálenme de su atención. El tema es el fantasma de los espíritus ancestrales. Vamos a comenzar a ministrar nuestras vidas. ¿Cuál es el tema? Okay. Le puse el fantasma para identificarnos que es algo que nos persigue por toda nuestra vida. Algo que nos persigue. Espíritus, los fantasmas son espíritus que han perseguido a nuestra familia, hermanos, por muchos años. Y esos espíritus nos persiguen a nosotros como cristianos mientras estamos con Dios, mientras estamos arrepentidos. No nos pueden tocar. Listen, no nos pueden tocar. Pero en un medio descuido, ahí viene ese mismo espíritu, nos quiere sacar de combate. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que no cree. Hay gente que dice: no, yo vine de Cristo y ya todo se acabó. Sí, la salvación. Pero hay un enemigo que está persiguiendo, unos demonios que fueron asignados a nuestros antepasados y nos están persiguiendo a nosotros. Hace unos días, hermanos, el enemigo habló mi vida. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. No sé si lo dije en alguna mañana, pero nadie lo sabe. Ni la pastora lo sabía. Habló a mi vida el enemigo a través de un sueño y me amenazó. Y me dijo que iba a soltar contra mí los espíritus que habían atacado a mi padre. Pero a mí me agarró prevenido, porque yo ya los conozco. Yo ya sé quiénes son. Yo ya sé cómo se mueve este ámbito. Entonces, ya estoy preparado para enfrentarlos. Pero hay gente que no está preparada para enfrentarlos. Hay gente que acaba como acabaron sus antepasados. Con las mismas enfermedades, con los mismos malos hábitos, con las mismas drogas, con los mismos divorcios, con lo mismo. No, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alerta. Por eso es que tenemos que supervisar la línea de nuestra familia. Y usted que todavía no se ha casado,
supervise la familia de su cónyuge. No agarra cualquier patapata. Fíjese cómo actúa esa persona. Fíjese quiénes fueron sus antepasados. Porque usted va a tener, hermano, hoy que usted no se ha casado, usted tiene la oportunidad de renunciar. Ya casado, ya le va a ser más difícil. Le va a ser más difícil. Entonces, por eso es que tenemos que estar alerta nosotros. Y hoy estábamos, después que llegué del trabajo, estábamos con la pastora ahí. Y la pastora trataba como que sabía del mensaje, tratándome de sacar o contarme algunas historias que estaban pasando, ¿verdad? Y de algunas personas que habían estado hablando de brujería, hechicería y todo eso, y demonios y espíritus inmundos. Y yo me aguanté y no quise decirle cuál era el tema de ahora, ¿ven? Entonces estamos ahí, hermano, estamos aprendiendo esta noche. Porque vamos a comenzar la administración y yo quiero que usted aprenda esta noche porque el domingo tenemos Santa Cena. No se me vaya a quedar en casa, sino que aprenda. Entonces aquí, ya habiendo dado eso, estoy hablando de la historia de David. Cuando David cayó con la, hermanos, no cayó, sino que la mandó a traer a Betsabé, se llamaba, ¿verdad? La esposa de Urías, Geteo. Él la mandó a traer. Pero eso que él la mandó a traer, que óigame hasta dónde llegó. No solo durmió con esa mujer, sino que mandó a matar a su esposo. Esa fue una tragedia grandísima. Pero ¿de dónde le agarró eso a David? Esa sofocación. ¿Cómo se descuidó y salió ese día por el terrado, el techo, y vio a aquella mujer bañándose? ¿De dónde le salió eso de quedarse en ir a la guerra? ¿Sabía usted que un espíritu ancestral lo andaba siguiendo ya? Y por eso que debemos de tener cuidado, porque ni sentimos cuando nos atacan. O sea que a mí cuando los demonios se me aparecieron hace el mes pasado y me dijeron que me iban a atacar con esos mismos espíritus, o sea, para mí fue un, como le dijera, ellos pensaron que me iban a afligir, me iban a amedrentar. No, ellos para mí fue un bien porque me alertaron y me dijeron, y Dios me permitió cuidarme, protegerme, orar más y estar en contra de ellos. Pero hay gente que ni cuenta se da. Cuando siente, está lo mismo de revolcado como han venido revolcándose sus antepasados. Miren lo que pasó David. Miren cómo dice la nueva traducción viviente. Alguien me ayuda con la nueva traducción viviente. David, en ese momento, aquí el profeta le está hablando, le está dando la historia, porque David en ese momento que cometió ese pecado, abrió una puerta ancestral. ¿Qué dice la nueva traducción viviente? Por favor, ¿me ayudan? Por lo tanto, el Señor... Perdón, la nueva traducción viviente, el versículo 4. Solo el 4. Cierto día llegó una visita a la casa de hombre rico. Nueva traducción viviente, ¿dice eso? Sí. Entonces, bueno, a ver cuál. Nueva traducción viviente, la mía dice un día. ¿Dice así, o cierto día? Va, dale entonces. Cierto día llegó una visita a la casa de hombre rico. Ajá. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la oveja del hombre pobre y la mató y la preparó para su invitado. Ok, léame una vez más la primera parte. Cierto día llegó una visita. Una visita. Llegó una visita. No sé por qué yo en la nueva traducción viviente me sale, dice, un día un invitado llegó a la casa del hombre rico. Óigame. O sea, era una visita, un invitado, pero ¿quién era? ¿Quién era? ¿Ah? Sí, pero ¿quién era? Un espíritu ancestral que lo llegó a visitar. Espíritu, hay muchos espíritus de enfermedad, de pobreza, de adulterio, de fornicación, de
rompimiento de matrimonio, pero aquí estamos hablando de un espíritu de adulterio. Cuando David se queda de ir a la guerra, ya ha llegado, él no se da cuenta, pero ha llegado un espíritu de adulterio, quizás a ponerle como de cansancio, o no sé si él ya se quedó con intenciones. Pudo haber sido cansancio, o pudo haber sido, hay solo personas adultas, sabemos acá, ¿verdad? O pudo haber sido un deseo compulsivo de tener sexo, y eso no lo dejó ir a la guerra. No se quedó así por así, sino que se quedó, posiblemente dijo, ya no voy a llegar a ninguna mujer, puede decir, por aquí me quedo acá. Ya lo estaba visitando el espíritu de adulterio ancestral. Cuando él mira a la mujer, ya la visita y hasta ahí, y lo lleva a cometer el acto más desastroso en la Biblia. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Abrió la puerta ancestral. Dice, no sé por qué esta versión la tengo así, hermano. Dice, un día un invitado llegó a la casa del hombre rico. El hombre rico es él. Pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o manada, tomó el cordero del pobre, lo mató y lo preparó. ¿Para quién? Para su invitado. ¿Quién era ese invitado? El deseo compulsivo que el demonio le estaba causando. Ese era el invitado. Entonces, si usted ha tenido problemas en su vida, primero comencemos con nosotros. Si nosotros tuvimos problemas antes de ser cristianos con una adicción, tengamos cuidado, porque ese espíritu de esa adicción nos sigue visitando. Nos sigue visitando. Si nuestros padres tuvieron un problema, hermanos, en sus vidas, tengamos cuidado, porque ese espíritu que atacó a tu papá, que atacó a tu mamá, que atacó a tu tía, que atacó a tu tío, que atacó a tu abuelo, que atacó a tu abuela, te va a llegar a visitar un día si te descuidas. ¿Cuántos conocen la vida de sus abuelos? ¿Cuántos conocen la vida de sus abuelas? ¿Quiénes fueron sus abuelos? ¿Quiénes fueron sus abuelas? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue su mamá? Todos nos miramos como angelitos, ¿verdad? Pero algunos de nuestros bisabuelos, saber quiénes fueron, hermano. Yo conozco la descendencia más de mi mamá. La descendencia de mi papá solo conocía a mi abuela. No más de la descendencia. A mi abuelo por parte de mi mamá no la conocí. Perdón, al abuelo por parte de mi papá no lo conocí. Solo sé su nombre y hasta ahí, no lo conocí. Pero a la mamá de mi papá sí lo conocí. Sí la conocí, perdón. Y sí hay unos rastros de ella en nuestra familia. Hay unos rastros de ella en nuestra familia. Y los pude ver en mi papá de esos rastros también. Entonces, ahí estamos. Ese fantasma nos va a perseguir. Dígame, cubro con la sangre de Cristo. Ahora, miren que estaba tan sabroso que miraba ya las pantallas, usted leyendo las pantallas, pero se metió Satanás y nos detuvo ahí. Vamos, segundo punto. ¿De dónde venía ese espíritu ancestral? ¿Cuántas esposas tuvo David, hermano? Mencione cuántas esposas tuvo David. Las que conoció, las que conoce usted, las que conoce usted. Vamos, dígame el nombre de una esposa de David. Mical, Abigail, Betsabé. Y de Saúl creo que tuvo dos, ¿verdad? Pero con ni una sobrevivió. Dos hijas de Saúl creo que fueron, ¿verdad? Creo que fueron dos hijas de Saúl. Y una, él se las ofrecía. Concubinas. Estuvo un montón de concubinas. O sea, esos hombres eran perversos, hermano. Perversos. ¿Pero por qué?
porque venían lidiando con espíritus ancestrales que los perseguían. Aquí lo voy a sacar un poquito, por eso quería las pantallas, porque lo voy a sacar a ustedes un poquito de una teoría, hermanos, que yo he descubierto, que está bastante fuerte, hermano, está bastante fuerte. Primero, ¿de dónde venía el espíritu ancestral que visitó a David en esa ocasión de adulterio? De su mamá y de sus abuelos o tatarabuelos. Mire qué tremendo. Vamos a San Mateo capítulo 15, versículo 5 y 6. Veamos qué dice la palabra del Señor. San Mateo, ahí está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es lo lindo de la Biblia, que la Biblia no anda ocultando nada. La Biblia narra como fueron las cosas. ¿Ya tienes San Mateo? 1:5. Dice, ¿qué dice? Vamos. San Mateo 1:5 y 6. ¿Cómo dice? No. ¿Cómo dice? Salmón. Imagínense el filete ahí de esa. Vamos, ahora sí lean todos juntos. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer. Todavía lo menciona, que después la mujer de Urías. Pero Salmón, ¿con quién se casó Salmón? ¿Con quién se casó Salmón? Con Rahab. ¿Quién era Rahab? Vamos, pregunto, ¿quién era Rahab? La ramera que estaba en Jericó, que se salvó cuando el pueblo de Israel tomó Jericó. Entonces ella pasó a ser parte. Ahí empieza. Ya no era judía, ya iba mitad israelita y ya mitad pagana. Aparte de eso, ella había sido, ya no era quizás, pero había sido ramera. Aparte, ¿quién más se menciona ahí? ¿Quién más se menciona ahí? Ruth. ¿Y de dónde venía Ruth? De Moab, moabita. Es más, la Biblia tenía prohibido, o Dios había prohibido, que el pueblo de Israel no se podía mezclar con los de Moab, porque los de Moab eran pecadores idólatras. Pero no me pregunten, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Y por qué Dios lo hizo? Solo Él sabe su eterna, hermanos, gloria. Yo solo quiero decirte que ahí comienza la persecución del fantasma, de ese espíritu ancestral. O sea que ese espíritu había estado escondido. Hermanos, ya Rahab quizás había cambiado, Ruth cambió, pero los espíritus estuvieron atentos. No sé cuántas generaciones habían pasado ya de lo que era, hermanos, de lo que era Israel, David, pero ahí estaba metido ¿en qué? De parte y thank you Jesus. Quiero que ustedes pongan atención. ¿Quién era el papá de David? Isaí. Vamos, ¿quién era el papá de David? Yo quiero que pongan atención a ese nombre también, porque Isaí también tenía algo que le estaba pisando los talones. Vamos a la Nueva Traducción Viviente, a ver si nos pusimos de acuerdo con esta Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice esta su Biblia? ¿La Nueva Traducción Viviente? Ajá. Ramón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la hija de Urías. Amén. Ahí, ok, ahí estamos ahí, ahora sí. Ahora, entonces,
venía su espíritu, ese espíritu ancestral. Ahí venía marcando a David y le dije que anotara a David, ¿verdad? Entonces aquí, ¿por qué yo me atrevo a decir eso? Porque David lo menciona, David lo dice. David lo dice. O sea, lo que le dije venía de sus, perdón, me equivoqué. Venía de sus antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, de ahí venía. Pero también venía de su mamá. Eso era por parte de Isaí. Por eso le dije que pusiera atención de Isaí. Pero también ahora vamos a ver de parte de su mamá. Ahora de parte de su mamá. Los abuelos, tatarabuelos, bisabuelos de parte de Isaí lo marcaron. Ese espíritu fantasma lo persiguió. Pero ahora miremos el del lado de su mamá. Miren lo que dice Salmo 51:5. ¿Qué dice? Salmo 51:5. ¿Qué dice? Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Amén. Versión Pasión. Perdón, nueva traducción viviente. Vamos, la versión Reina Valera del 60, que la tienen alguien por ahí. Mire qué tremendo. Y en pecado me concibió mi madre. Ahora ya en el Salmo 51 David descubre por qué fracasó y pide perdón. La versión Voz dice: porque yo era culpable desde el día en que nací, pecador desde el momento en que mi madre quedó embarazada de mí. Óigame lo que dice esta versión. Desde el momento en que mi madre quedó embarazada de mí. Óigame lo que dice esta versión. Desde el momento que mi madre quedó embarazada de mí. Una criatura que nace bajo los vínculos del matrimonio no nace en pecado. Porque Dios dijo que fructificara, que se multiplicara. No nace en pecado. No nace en pecado. Pero ¿por qué David está diciendo? Desde el momento que mi mamá quedó embarazada, yo fui concebido en pecado. Porque aquí viene, se cree que la mamá de David no era casada con Isaí, ni era, sino que lo tuvo así. Por eso es que David tuvo tantos problemas con sus hermanos. Sus hermanos no lo querían. Sus hermanos no querían a David. Y por eso es que cuando llegó Samuel a ungirlo, los hermanos, el papá, Isaí lo escondió. Isaí dijo: no, aquí está, y lo presentó al primero. Y a ungirlo iba, el Señor le dijo: no es ese. Iba otro, no es ese. Hasta que Samuel dijo, bueno, dijo, ¿y no tienes otro? ¿Y qué dijo? No, hay hasta uno. Cuidando las ovejas lo tenían, no lo querían porque era hijo por fuera. Entonces aquí viene una teoría. Esto no es doctrina. No vaya a andar diciendo usted, esto es así, no, esto es mío. Esto es mío. Pero tengo derecho a pensar. Tengo derecho a pensar. ¿Quién era la mamá? ¿Quién era la mamá de David? Estudiando y investigando, se llega a creer que la mamá de David era la misma de Jonatán, del hijo de Saúl. O sea que esta mujer posiblemente era la esposa de ex esposa de Saúl. Es ex esposa de Saúl. Y Isaí se la quitó a Saúl. Por eso es que Jonatán descubre que eran hermanos. Y por eso Jonatán quería tanto a David. Y por eso es que los homosexuales dicen que ellos dos eran homosexuales, David y Jonatán.
eran homosexuales, porque la Biblia dice que se amaban tanto. Es más, David una vez dijo que era más el amor de Jonatán que de las mujeres. Era más grande el amor de Jonatán que el amor de las mujeres. Y ahí se agarran los homosexuales y le doy esto. Tengan mucho cuidado porque lo pueden engañar. ¿Por qué dijo eso David? Número uno, porque posiblemente eran medios hermanos. Número dos, porque Jonatán fue más fiel que las hermanas que Saúl le dio a David por mujer. O sea, David no lo está comparando con todas las mujeres, a Jonatán. ¿Estamos entendiendo, hermano? No lo está comparando con todas las mujeres, lo está comparando con sus hermanas. Con ellas lo está comparando, y pues por eso dice que el amor de Jonatán es mejor que el amor de las mujeres. ¿Por qué? Porque las hermanas lo traicionaron. Una se rió de él cuando iba danzando. Pero, pastor, ¿de dónde saca eso? Vamos a la Biblia. Cuando Saúl maldice a su hijo Jonatán, porque Jonatán cuidaba a David, ahí se descubre que posiblemente esa era la mamá de David, había sido esposa de Saúl. Vamos a la Biblia para que no se quede con duda. Primer libro de Samuel 30. No es una doctrina, pero sí me da una luz a pensar esto. Amén. Si usted quiere seguir investigando, sigue investigando para que usted pueda, ¿verdad? No le estoy obligando a que no crea, sino que le estoy enseñando lo que yo he descubierto. Vamos. Mire lo que dice. Entonces, ¿ya lo tienen? Primer libro de Samuel 20, 30 y 31. Voy a esperar que lo tenga porque es importante que iniciemos esta semana renunciando a todo espíritu inmundo que nos quiera perseguir de nuestros antepasados. ¿Ya lo tienen? Vale, vamos con la Reina Valera primero. ¿Qué dice Reina Valera? Versículo 30, primero y 31. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? ¿Se da cuenta? ¿Por qué tiene que agarrarla a Saúl con la mamá de él? ¿Por qué tiene que tratarla de qué? Dos palabras fuertes, más, la vamos a leer en otra versión, más fuerte todavía. Perversa y rebelde. Perversa y rebelde. ¿Por qué tiene que decirle eso? Tu mamá es una perversa y una rebelde. Si ella no tenía culpa que, no fuera así, no tenía culpa. No tenía culpa que Jonatán estuviera de amigo de David. Entonces allí se da a pensar que posiblemente era la misma mamá. Por eso llegaron a querer tanto. Sigue diciendo el versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino enfría pues ahora y tráeme, porque ha de morir. Mire qué tremendo. Pero ahora vamos a la versión pasión a la nueva traducción viviente, para que usted siga viendo qué terrible cómo la trata Saúl. ¿Usted cree que si fuera su esposa la iba a tratar así? Tal vez le hubiera dicho: yo y tu mamá te vamos a poner quietos. Esa es la palabra que tuvo que haber usado. Yo y tu mamá te vamos a corregir. Pero miren la nueva traducción viviente como dice, ¿me lo leen? Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido, hijo de prostituta, que él sea rey en lugar, pero vergüenza tuya de tu madre. Está fuerte, ¿va? Está fuerte. Entonces, por eso venía ese espíritu siguiendo. Seguramente la trata de prostituta porque se le había escapado con Isaí. Alguien dice: no puede ser que diga así, dice. Y lo maldijo, y la maldición que le echó, ¿se acuerdan? La maldición que le echó Saúl como padre a Jonatán, su hijo, ¿en quién se revocó?
esa maldición? ¿En quién se revocó? Varios de ustedes han predicado eso. ¿En quién se revocó? En Mefiboset, que cuando iba muriendo la nani, la nodriza, lo llevaba cargado y se le cayó y se quedó lisiado de sus pies. Ahí se revocó. Ese espíritu que el papá le tiró a su hijo se vino a remeter en su nieto. Pero sigamos escarbando en esta mujer. Entonces Saúl se puso furioso con Jonatán. Tú, mira las palabras que usó, tú estúpido, hijo de prostituta, lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? Para vergüenza tuya y de tu madre. O sea, ¿qué tenía que mencionarle a la mamá? Piensa bien, ¿qué tenía que mencionarle a la mamá? No tenía que mencionársela. La mamá no tenía nada, aparentemente, no tenía nada que ver en esa situación. Pero ahí le está soltando una palabra fuerte. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí, mire cómo compara a tu madre, y ahora menciona a Isaí otra vez, como que estaba ese malvado, le quitó la mujer. Vivieres sobre la tierra, tú no estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Hermano, ¿cuántos tienen hermanastros? ¿Cuántos tienen hermanastros? Amén. Pero quizás con uno se lleva mejor usted que con otro. Porque mire, con los del lado del papá no se llevó, no lo quisieron a David. ¿Por qué no lo querían los lados del lado del papá? Porque ellos eran más. Entonces se llevaban más bien con los que eran hijos de mamá y papá, y David era solito. En el caso de Jonatán, ¿por qué se llevó bien con Jonatán? Porque los dos eran hijos de una sola mujer. Y seguramente Jonatán no tenía más hermanos. Y cuando se juntan, mire qué tremendo, se llegaron a matar. Pero hay otra versión, la versión amplificada, menciona estas palabras también en el último versículo. Dice: entonces Saúl se enfureció contra Jonatán y le dijo: hijo de una mujer desobediente y rebelde, ¿acaso no sé que has elegido al hijo de Jesse en lugar de mí para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez? Óigame lo que le dice: para la vergüenza de la desnudez de tu madre. Para la vergüenza de la desnudez, o sea, esa palabra, para vergüenza de la desnudez, para la vergüenza cuando tu mamá se acostó con. Entonces David tiene razón, no tiene, bueno, podría tener razón, que lo vengan persiguiendo esos espíritus. Y si usted se pone a indagar en la vida de David, sus hijos, es más, hubo un hijo de David que engañó a una de sus hermanas. Mire cómo se meten los espíritus inmundos, hermano. Por eso es que usted no ande dejando sus niñas con el tío, con el padrastro, con el primo. Cuidado, sus niñas, protéjalas. Sus niños, protéjalas. No las anda, hay que se vaya con el primito a dormir. Hay que la cuide el padrastro. La vinieron a traer los tíos para llevarla a la alberca.
Cuidado, cuidado, cuidado. Por eso hay tanto abuso y a veces los niños se lo callan y después salen esas consecuencias, hermano. Después salen esos problemas. Aún ni con el coach de su hijo no los ande dejando solos. Usted no conoce a los coaches. Usted no conoce a los coaches. ¿Quiénes son? ¿Qué abusadores? Usted ve en las noticias. Porque ellos posiblemente hay un espíritu que los venga siguiendo. Y en su familia hay otro espíritu que viene siguiendo y los... Ese muchacho, se me fue el nombre, hijo de David, se hizo el enfermo en cierta ocasión. Creo que la muchacha se llamaba Tamar. Se hizo el enfermo y mandó a otro y le dijo: dile que me traiga comida. Hermanos, dígale que me traiga comida. Y cuando la muchacha llegó a llevarle la comida, la agarró y la violó. Por eso es que Absalón, desde ese momento se le metió a ese joven. A ver si la pastora me busca cómo se llamaba el muchacho. Se le metió a ese muchacho y a Absalón se le metió otro espíritu, un espíritu de asesinato. Desde ese momento ya no fue feliz Absalón. Callado estuvo, que llegó hasta rebelarse en contra de su papá. Mire cómo los espíritus inmundos nos atacan, hermano. No es que desgrademos nuestra familia, sino que es para que nos cuidemos. ¿Por qué traigo este mensaje? Para que nos cuidemos y no cometamos los mismos errores que nuestra familia cometió, que nuestros padres que nuestros padres, hermanos, cometieron. Por eso es que dentro de la iglesia, hermano, hay gente que tiene bajones y subidas. Bajones y subidas, porque cuando bajan, esos espíritus se apoderan de ellos y los empiezan a oprimir, y empiezan a actuar como actuaban antes, aún dentro de la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que Dios está haciendo, alertándonos ahora. Dios nos está alertando ahora que nos cuidemos. Que, hermanos, ya estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, pero en cualquier descuido podemos caer en la trampa del enemigo. ¿Cómo? Amnón se llamaba. Amnón fue el que abusó de su hermano. Y por más que la muchacha le dijo: hermano, no hagamos esto, vamos con nuestros padres y digámosle. Malvado no quiso. Qué tremendo, hermano. Por eso, hermano, que oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros nietos. Lloremos por nosotros mismos, porque ahí sí tenemos que dicen colitas que nos pateen. Tenemos parientes que están en una situación difícil, oremos, hermano, porque ese mismo espíritu posiblemente ande persiguiendo nuestras vidas. Espíritus de criminalidad, de que matan gente. Tenga cuidado. Voy a sentir un deseo de matar usted también, aunque sea con la mirada. Si ha habido homosexuales en nuestra familia, tengamos cuidado, cubramos a nuestra descendencia, a nuestros niños, cubrámoslos, protejámoslas, estemos alerta viendo cuáles son sus actitudes. El mundo se ha descuidado tanto y por eso venimos, hermanos, rebotando. Fíjese, mire qué enredos el que tiene. ¿Quién era David? Vamos, ayúdenme. ¿Quién era David? Los músicos, ¿quién era David? ¿Ah? ¿Quién era?
No los oigo. Era músico, salmista, cantor. Era un hombre conforme. Pero cuántos errores no cometió ese hombre que era conforme al corazón de Dios. Llegó a mayor. Hasta cuando estaba a mayor, reaccionó. Vaya, para preguntarle pues, para adelantarle un poco, solo para hacerle una pregunta teológica a usted y que usted me ayude. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón, que era hijo de David? ¿Cuántas mujeres tuvo? 72. ¿Cuánto? 72. No, te quedaste muy bajito. ¿Cuántas? 1000. ¿Y concubinas cuántas? ¿Cuántas? 700 reinas y 300 concubinas. 700 reinas y 300 concubinas. Un total de 1000 con esos hermanos. Hermano, pienso yo. Mira hasta dónde llegó la perversidad. Y usted dice, pero qué malo. Si una vez entré a una gasolinera y estaban discutiendo eso, y dijo, no sé si qué estaban discutiendo, pero dijo alguien, dijo, no, dijo, si Salomón tuvo 1000 mujeres. Así estaban diciendo. Y yo le dije, ¿le fue bien? Sabe que a cada una Salomón, el hombre más sabio de la tierra, le hizo un altar pagano, porque no era, él se envolvió en la política, y él quiso tener paz con todos y lo logró. Pero ¿cómo lo logró? Llegaba de un rey y le decía, me gusta tu hija, me quiero casar con ella. Llévatela, no tenía dinero, llévatela a la casa que se casaba. Pero esa hija le decía, yo no adoro a tu Dios, yo adoro al Dios de mis padres. Hazme un altar para él. Allá iba en la montaña y le hacía un altar. Terminó pagando. Dios mío. Pero eso solo para que le diga cómo siguen los espíritus inmundos, hermano. Eso le digo, y se va multiplicando, porque David, de esas que tuvo 70, dijo el hermano ahí, posiblemente sea David el que tuvo 70, pero a él se le multiplicaron por 1000. Yo sé que algunos están diciendo, yo ya llevo 10. La soledad viuda tiene. Ay, Dios mío. Vamos, entonces, hermano, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Rendirnos delante de la presencia de Dios y estar alerta. Eso es lo que nos queda. Por eso, hermano, tanta insistencia en la milla. Hermano, no se pierdan los cultos. Hermano, ore. Hermano, busque de Dios. Porque yo sé que nuestros ancestros no han sido buenas cosas. Perdone que se lo diga a usted, pero usted me va a dar la razón. Usted me va a dar la razón. Solo usted conoce. Por ejemplo, yo les he contado la vida de mi papá. Mi papá era de las personas que Dios tenía un propósito con él, pero solo duraba un año en las congregaciones y de salida, hermanos, a hacer perversidad, a estar tomando. Tremendo. Dios nos guarde, amén. Dios nos cuide, Dios nos libre. Hermano, ¿y por qué solo yo les cuento cosas a ustedes? A ver, cuéntenme ustedes sus cosas a este lado. Santo Dios, vamos a ver por dónde salgo yendo. David vino. ¿Qué nos queda a nosotros? Arrepentirnos. David se arrepintió, por eso que David dijo,
hermano, reconoció a su vejez. Hermano, ya estamos viejos, hermano, algunos. Hermano, ya estamos viejos algunos. Ya es tiempo que recapacitemos, hermano. Que no nos vaya a agarrar, hermano, a andar queriendo hacer las de los antepasados, ya viejos nosotros. No. Ya no la hacemos, hermano. Ahora lo único que podemos hacer es alabar y glorificar el nombre del Señor. Por eso es que David dijo: en pecado fui concebido, en pecado me concebió mi madre. Y él dijo: ¿cómo podemos, hermanos, cómo podemos contrarrestar esos espíritus ancestrales que nos atacan? ¿Cómo podemos atacarlos? Pidiéndole perdón siempre a Dios. Pidiéndole perdón, arrepintiéndonos siempre a Dios. Vamos, Salmo 51:6. Ahí donde David reconoce en el Salmo 51, léalo usted y léalo. Y vea que ahí fue sanado David. Ahí, pero ya fue su vejez. Ahí fue sanado David. Dice el versículo 6, Salmos 51:6. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo. A Dios no le ocultamos nada, hermano. A Dios no le ocultamos nada. A Dios no se le puede ocultar nada. No se le puede ocultar esas cosas que pensamos, esas cosas que hacemos en lo oscuro o en lo oculto. No se le puede ocultar nada. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mientras no tengamos la sabiduría de discernir, vamos a seguir cayendo. Vamos a seguir cayendo, hermanos. Por eso hay gente que le digo, yo no sé de mi papá de dónde sacó eso, hermano, que perseveraba un tiempo en la iglesia, a los tiempos caía y así estuvo. Toda su vida fue así. Toda su vida fue así. Que perseveraba un tiempo y a los tiempos retrocedía. Qué tremendo, porque no hay sabiduría. No hay sabiduría, hermano. Pero nosotros hoy, gracias a Dios, hermano, somos una generación que estamos más condenada que la antepasada. ¿Por qué? Cuando digo condenada no es porque ya nos haya condenado Dios, sino que si nos descuidamos vamos a ser más condenados que ellos, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos, ellos no tuvieron el conocimiento que nosotros tenemos ahora, hermano. Nuestros antepasados apenas aprendieron a leer. Dios quizás nos va a perdonar algunas cosas por eso. Porque no podía, pero nosotros, hermano, que cualquier información la tenemos en la punta de los dedos, hermano, ay, a nosotros nos va a demandar. Esa sería la palabra más. Mire, usted tiene un pastor que le enseña, usted le va a demandar más Dios que a los hermanos de otra iglesia. Ay, Dios mío. 7, ¿qué dice Salmo 51:7? Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco que la nieve, más que la nieve. Eso nos corresponde. No es que empecemos nosotros a decir: yo toda mi papá así era, yo así era, y con mucha gente así hace, hermano. Por eso es que a veces nosotros condenamos a nuestros hijos. A veces nosotros condenamos a nuestros hijos de igualito a la abuela, igualito a la mamá. Y no estamos hablando de físico. Y mire la trompita como la hace como la de la abuela. Así la hacía la abuela cuando se enojaba. Bien la boca de su abuela tiene, mismo. Empurrada es igualita a la mamá. Miren cómo da la vuelta. Igualita a su mamá, igualita a la abuela. Miren cómo da la vuelta. Igualita a su tata. Cuando los ojos se le ponen rojos, igualito a su tata. Nosotros estamos recordando, no cancelemos todo eso. Mire, hermano, hay familias. Hay un espíritu que persigue a la familia y es un espíritu de religiosidad. Yo me cuido de ese espíritu de religiosidad, que no vaya a convertirme en un religioso solamente. Hay gente, hermanos, que está terminando bien mal en estos tiempos. Hay gente que está terminando bien mal, conocidos míos que están terminando bien mal. Son vulnerables a las falsas doctrinas para cubrir sus pecados. Por ejemplo, hay personas homosexuales que ellos se agarran de esos versículos de Juan y usted no los saca de ahí y dice: no, ellos se amaban
Por tanto, la Biblia apoya la homosexualidad. No, ya le expliqué que no. Ya le expliqué que no. Pero hay gente que dice, no, eso. Y están en las iglesias. Y están sirviendo. Y son líderes en la iglesia. Y usted le dice, no, pero tienes esa amistad, tienes que. No, el amor, el Dios es amor, dicen. Es que el Señor reprenda al diablo. Dice que nos limpie. Que nos limpie tipo antes. Usted no, hombre. Y la limpieza que usted quiere es que Dios le habla a usted y que lo eche en una lavadora y que Dios le ponga ahí. ¿Cómo le pone? Suavitel, no, ¿cómo? Suave, medium, no, regular, ya no les gusta. No. Quieren de mil soft, suavecito. Señor, lávame suavecito. No, delicate, así se dice, delicado. Señor, hoy voy a ir al culto, pero que el pastor me lave delicado. Que me lave delicado, no. Saúl, no. David le dijo al Señor, lávame con hisopo. Así como lavaba usted antes, ¿no? Y hablaba que eran bola de jabón. Y aquí como el cuello, como somos polvo, que se le echa tierra, lo agarraba una piedra usted ahí, y ahí estaba con la piedra. Pero ¿qué había hecho usted antes? Lo dejaba en lejía por 3 días. ¿No será que así debe de ser Dios con nosotros? Así debe de hacer Dios con nosotros. Una lavada tipo antiguo. Ahora ni en El Salvador lavan bien ya, hermano. Ahora regalan allá lavadoras automáticas, un gran guacal así. Y a las jóvenes solamente le hacen así. Y ya lo van a atender. Ya está lavado. Cuando uno se lo pone, hermano, olor a robo, ¿no hacen aquí los jóvenes así también? No, dice la Biblia, óigame, que nos sacuda, dice que seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando una gente está en pecado, hasta los huesos le duelen, hermano. Hasta los huesos duelen. ¿Por qué? Porque el pecado es símbolo de la lepra y la lepra carcome. Y sabe usted que la lepra no solo come la carne, sino que se come los huesos. La lepra se come los huesos. Y así es el pecado, hermano, carcome todo nuestro cuerpo. La gente, hermano, no es feliz cuando ha conocido de Dios, cuando ha tenido una intimidad con Dios. Y hermanos, y cae el pecado, no es feliz en ningún lado. Porque viene a la iglesia, quiere estar en el mundo. Viene al mundo, quiere estar en la iglesia. Y hay una desesperación en ellos, que solamente una buena lavada de Jesucristo puede cambiar. Una buena lavada de nuestro Señor Jesucristo puede recrear los huesos. ¿Saben que hasta los huesos está el pecado, hermano? Hasta los huesos se contaminan del pecado. Pero dice el versículo 10, créanme, oh Dios, un corazón limpio y renueva tu espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué no debemos de dejar al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye, el Espíritu Santo es el que nos enseña, el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para contrarrestar esos fantasmas de los ancestros que nos persiguen. Que el Señor los reprenda en esta noche. Cualquier espíritu ancestral que usted lo está siguiendo, espíritu, hermanos, de ladronismo. Quizás hemos tenido familias, hermanos, que han sido ladrones, que lo reprenden en el nombre de Jesús. Y ese espíritu va a ir a tocar nuestras vidas para que nosotros nos hagamos ladrones, que el Señor los
lesbianismo lo reprendemos en el nombre de Jesús. Quizás hemos tenido familias adúlteras, familias fornicarias, que el Señor reprenda todo espíritu ancestral ahora en el nombre de Jesús, y las ponemos con la sangre del Cordero. Quizás nuestros antepasados todos se divorciaron, pero nosotros no nos vamos a divorciar porque estamos cubiertos bajo la sangre del Cordero. Alguien diga amén esta noche. Quizás, hermanos, nuestros antepasados fueron brujos, fueron hechiceros. Óigame, reprendemos toda brujería, todo espíritu que nos persiga de brujería o de hechicería, quiromancia, toda práctica, ahora la rompemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu que se enoja, aleluya. Cuando se tocan estos temas, los reprendemos en el nombre de Jesús. ¡Qué bárbaro el pastor! Tocó a mi abuelita. Hay que se conviertan las abuelitas. Que se conviertan. Hoy es tiempo que se conviertan las abuelitas. Antes que se vayan, háblales. Antes que se vayan de este mundo, háblales, predícales el evangelio. Aleluya. Dígame, pastor. Como ya lo tienen algunos. Thank you, Jesus. Pero esos espíritus andan ahí, hermanos, ambulantes, queriéndolos, hermanos, destruir. Y vamos a reprenderlos en esta noche. Póngase de pie esta noche. Poder, unción, la gloria de Dios. Algo sobrenatural está pasando en el condado de Orange. Y tú debes vivirlo. Te invitamos a nuestros servicios. Lunes, Escuela de Liderazgo Sobrenatural. Martes y jueves, servicio de oración y milagros. Miércoles y viernes, células familiares. Domingos, noche de impacto sobrenatural. Para más información, llámanos al 714-856-5706 en la web www.iglesiaoasisdegloria.com o visítanos 2130 North Grand Avenue, Santa Ana, California. Iglesia Oasis de Gloria. Te esperamos en nuestro próximo programa. Dios te bendiga.